Si bien sé que hay dos series largas en proceso y que varios de ustedes ya quieren que nos metamos a otra rama interesantísima de la física, me di cuenta que para entender muchísimos conceptos hay que comprender una rama de las matemáticas extremadamente importante. Curiosamente es una de las más reprobadas. Espero les agrade esto, y si no, tengan un poco de paciencia. Les aseguro que valdrá la pena. I'm just good at caring too much. ¿Qué es un vector? Es un tensor de rango 1,0. Listo. Ok, no. Bueno, sí, pero no me adelantaré. La primera aproximación que conocimos sobre los vectores es como cantidades que tienen magnitud y dirección. Estos aparecieron cuando era necesario describir ciertas cantidades físicas y un número no bastaba. Por ejemplo, cómo llegar a algún lado. No es suficiente saber qué distancia hay que recorrer. También se necesita saber hacia dónde. De lo contrario, la distancia por sí sola es inútil. Cantidades como el desplazamiento, que no es lo mismo que la distancia, la velocidad, la aceleración, la fuerza o los campos eléctrico y magnético son vectores, pues necesitamos de una magnitud, de un tamaño y de una dirección para describirlas correctamente. Empezaré con el enfoque que usamos en física y me limitaré al plano. Lo primero que les dicen es que un vector es una cantidad que no puede solo expresarse con un número, requiere una magnitud y una dirección, así que se puede representar con una flecha. La magnitud mide cuán larga es, su tamaño, y la dirección normalmente la codifican con el ángulo respecto a alguna referencia. Esta referencia nos hace pensar en que un vector no puede estar solo, sino acompañado de un sistema de coordenadas, y muchas veces es más conveniente representar al vector no por su tamaño u orientación, sino con componentes basadas en este sistema coordenado. Podemos empezar a hablar de las componentes de un vector como una dupla de números que nos dicen cuánto movernos de la cola para llegar a su punta. En este sistema el primer número nos dice cuánto movernos a lo largo del eje X y el segundo a lo largo del eje Y. Los signos nos dirán hacia dónde ir. Y sí, lo escribiré así, porque hacer esto indica un punto en el plano. Cierto, la punta del vector llega a ese mismo lugar, las componentes y las coordenadas coinciden, y a este vector se le llama vector de posición, pero punto y vector no son lo mismo. En general, la cola del vector estará en el origen, aunque esto realmente no importa. Miren este vector, el 2 menos 1. Significa moverse 2 unidades a la derecha y una hacia abajo. Ahora lo moveré acá. ¿Qué dupla de números debo usar para representarlo? Bueno, la cola está en 1, 1 y la punta en 3, 0. La dupla que busco deberá darme las instrucciones para llegar de 1, 1 a 3, 0, con movimientos verticales y horizontales. Es bastante intuitivo ver que esa dupla será la resta componente a componente, dándome de nuevo 2 menos 1. Así que no importa dónde esté el vector. ¿Qué pasa si quiero conocer la acción combinada de varios vectores? Uno pensaría que se suman, pero esa suma no es como sumar números. Por ejemplo, si en una caminadora esta chica corre a una velocidad de 9 km por hora hacia adelante, pero la banda del aparato se mueve hacia atrás a 9 km por hora, no podemos decir que la chica avanza en total a 18 km por hora. Sí, ambos son 9, pero la suma no es directa. Aquí nos fijamos en la dupla de números que representen este movimiento. Normalmente les enseñan la suma de vectores usando paralelogramos, pero a mí no me gusta ese enfoque, porque si se los enseñan de forma deficiente a la hora de tener 3 o más vectores juntos, se harán un lío, además gasta mucho tiempo al pedo. Prefiero esto. Si conocemos las duplas de números que representan a cada vector, sumaremos cada componente por separado. Las primeras con las primeras y las segundas con las segundas.
El problema de la chica en la caminadora se resuelve así. Esto tiene sentido. Miren, si me muevo siguiendo las instrucciones del primer vector y después siguiendo las instrucciones del segundo, será lo mismo que haberme movido directamente desde el origen hasta el vector representado con la suma de componentes. Si quieren una idea de cómo resultará la suma antes de hacer los cálculos, pueden colocar a los vectores encadenados. En la punta de uno ponen la cola del siguiente. Al finalizar, el vector final, el vector resultante, será el que una la cola del primero con la punta del último. Y esto se puede hacer con tantos vectores como quieran. Algo engorroso si usamos paralelogramos. Aquí unos ejemplos. Si no tienen las componentes, pero sí la magnitud y la dirección, pueden encontrar la dupla aprovechándose de las identidades trigonométricas. Si el ángulo lo eligen medir desde el eje horizontal, el coseno les dará la componente x y el seno la componente y. Una vez que tengan todas las componentes, solo suman como antes y ya. El problema de la chica en la caminadora también se puede abordar de este modo. Pueden optar por indicar la dirección, ya sea con signos, o hacer que los senos y cosenos provean por sí solos la dirección. Yo prefiero usar ángulos para evitar perder, olvidar o confundirme con los signos, y mejor que salgan solos. Si eligen medir desde el eje vertical, las trigonométricas se intercambian y el ángulo casi siempre cambiará. Otra operación importante es la multiplicación por un escalar, una operación que escala, al vector conservando su dirección,
pero alargándolo o comprimiéndolo según el número multiplicado. Así, si usamos un número positivo mayor a 1, el vector se expande. Si es positivo menor a 1, se contrae. Si es 0, lo eliminará. Si es 1, no le hará nada. Si es negativo, invertirá su dirección respecto al origen y dependiendo de su valor absoluto, se alargará o se comprimirá. Para que solo su tamaño crezca pero su dirección no cambie, el estiramiento o aplastamiento debe realizarse en todas las direcciones. Es por eso que en la multiplicación por un escalar, todas las componentes deben ser multiplicadas. De este modo también podemos definir la resta de vectores. Tomo dos de ellos. A uno lo multiplico por -1. Sumo el primero con el alterado, que vendría siendo restar componente a componente, y listo. Noten que en la resta el vector resultante vuelve a unir la cola de uno con la punta del otro. Pero si al alterado lo dejo tal cual estaba, el vector resultante también acaba siendo el que va de la punta del sustraendo a la punta del minuendo, completando un triángulo, encajando justamente en la abertura entre los vectores, entre la diferencia de inclinación entre ellos. Una diferencia, una resta. Su dirección está justificada, pues si veo la punta de S como el destino y la de T como el punto de partida, yo solo quiero el recorrido, el punto del destino menos el de partida. Su resta. Esta es la primera aproximación a los vectores con la que casi todos estamos familiarizados, y no es del todo correcta. Nos hace imaginar a los vectores como flechitas nada más, y se adelantan conceptos sin introducirlos primero. El tamaño de un vector, la dirección. ¿Qué son? ¿Los hemos definido? Las componentes, usamos movimientos verticales o horizontales, pero no tiene por qué ser así siempre. Debe haber una forma más fundamental de definir un vector, una que permitirá llamar vector a todo un conjunto de objetos distintos entre sí, que ni siquiera tienen que ser números. Para eso debo introducir un concepto vital. Ya lo conoceremos.